Buenos días, mi nombre es Cristian David Urbano y en este video vamos a abordar el sexto capítulo del libro Verdad y Veracidad, una aproximación genealógica de Bernard Williams. El sexto capítulo él lo ha titulado Precisión, cierto sentido de la realidad, y vamos a abordar dos apartados de, de este capítulo en general. Eh, a lo largo del texto, pues vamos a ir, a lo largo de la presentación, mejor vamos a ir mirando cuáles serían esos espacios o cuáles serían esos textos mm, a los cuales vamos a hacer referencia. El primero, pues, es la elaboración de la precisión, pero pues antes se hace necesario definir un poco lo que sería precisión y para esto, pues, he leído algún artículo que me ha ayudado a comprender de alguna manera mejor lo que Williams quiere establecer y presentar allí en este capítulo. Eh, Se habla que la precisión es como aquello que la gente hace para poder crear de alguna manera creencias verdaderas, mientras que como lo vimos en la sinceridad era más de encaminarnos a la disposición que tenemos de asegurar que eso que estamos diciendo, esas aserciones que nosotros tenemos, están expresando realmente lo que creemos o lo que creíamos en ese momento, ¿no? Entonces estaría más encaminada hacia una disposición como tal. Entonces así iremos con Eduardo Fernandois, que es el autor del artículo que he leído, que la precisión se la juega más por la búsqueda, por la investigación como tal de la verdad, que por encontrar informaciones que sean fidedignas. Aquí está la diferencia pues con la sinceridad que hablábamos que es un poquito más en expresar o comunicar lo que nosotros tenemos o lo que esas creencias que nosotros teníamos como verdaderas, ¿no? Entonces, el primer apartado de esa primera parte del capítulo sexto está la elaboración de la precisión precisamente y pues he sacado como tres ideas que nos pueden servir para crear un poquito este espacio y es que eh, vamos a encontrarnos con mm, con el volver a ese estado de naturaleza donde hablábamos que las personas tienen que adquirir o se les dota de una capacidad especial, de una capacidad de reflexión, ¿no? Entonces, por eso estas personas al adquirir esa capacidad reúnen información y la convierten de esta manera también en información que van a entregar. Entonces también serían como informantes o informadores de esa verdad, ¿no? Eso lo decíamos en el estado de naturaleza que hablamos al principio del libro como tal en general, ¿no? En este punto, pues podría compararse fácilmente la persona con un satélite que también recoge información y la distribuye eh, a su manera, ¿no? Pero la diferencia aquí, pues, es que las personas tienen la capacidad de reflexionar y por ello la investigación y el acceso a la verdad se vuelve un poquito más complejo porque eso implicaría elegir unas políticas de investigación, como vemos allí, ¿no? De lo que se está investigando, o sea, elegir de qué manera se va a investigar lo que se investiga. Y allí ya pues va a depender la manera como se trabaje, si de una manera colectiva, si de una manera individual, que es últimas es lo que en un principio también llamábamos como la división del trabajo epistémico, ¿no? Unas personas saben de una cosa, otras saben de otra, pero al final buscamos que todas pues aporten al conocimiento en común, ¿no? Eh, en este momento pues nos encontraríamos con algo que llamamos la inversión en investigación, que es cómo hago yo para alcanzar o para traer a colación esa verdad, ¿no? Entonces llamaríamos esto como que poner un precio a la investigación, cómo hacer creer que lo que se transmite realmente es verdadero. Y allí pues correríamos el peligro de caer en intereses y cuestiones de este estilo y pues también estaríamos al borde del problema de caer en cuestiones de satisfacer curiosidades, por ejemplo, cosas así que nos complicarían de alguna manera el camino de la investigación. Y es por eso que Williams nos presenta también obstáculos en los cuales que la investigación se topará con ellos, ¿no? En el proceso de investigación eh, nos vamos a encontrar con obstáculos. Él nos define dos, internos y externos, y bueno, ya vamos a trabajar un poquito de ello. Y lo importante de estos obstáculos es que nos permiten entender de una mejor manera
que la precisión sigue siendo una virtud, porque hay que trabajar para encontrarla, porque no es fácil poder desarrollarla, hay que trabajarla, hay que echarle ganas, como quien dice, para buscar encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, esos dos tipos de obstáculos que tenemos acá, encontramos el externo y el más fácil de ver es el mundo, que está pues fácilmente a nuestros ojos, el cual se resiste siempre a nuestra voluntad. Y dice Williams que se resiste a que se le cambie y también se le resiste a que sea descubierto, ¿no? Entonces, es complicado allí. Y aquí nos damos cuenta que esa construcción, o sea, para esa construcción de una objetividad es importante, o sea, la construcción que se hace a partir de este obstáculo es importante, pues con ello la persona cae en cuenta y se da cuenta que el mundo es más de lo que creemos y que las creencias precisamente, pues es algo que nos desborda, las creencias que tenemos del mundo, o sea, el mundo es bastante grande como para tratar de encasillarlo y por eso se hace complicado entender la verdad. Y en este mismo sentido y en esta línea aparece pues el obstáculo interno, que sería ya como la manera en la cual nosotros nos creemos y asumimos ese mundo, lo interpretamos y pues se nos convierte en un obstáculo interno porque el camino de la verdad, para ese camino de la verdad, porque además allí ya entraría el deseo del autoengaño, de los pensamientos desiderativos, entonces al interpretar ese mundo ya lo estamos trabajando a nuestra manera. Entonces ya se nos convierte en un obstáculo interno, pasó de ser externo a interno. Y por eso la precisión requiere una persecución consciente de la verdad y por tanto resistirse a cosas como el autoengaño, como ya lo decíamos, y al pensamiento desiderativo, al pensamiento de los deseos, ¿no? Entonces es algo así como que ya es ese obstáculo ahora es interno también porque esos pensamientos desiderativos y el autoengaño están presentes todo el tiempo en el hombre. Bueno, Williams tiene un problema ahí con el autoengaño que pues creo que es apenas lógico y es cómo hacer, o sea, cómo vivir engañados sabiendo que estamos engañados. O sea, no tiene sentido desde lo que nos explica Williams y creo que pues allí hace mucho sentido esto, ¿no? Que en última seríamos como dice William, las víctimas y a la vez los victimarios. Entonces, hay algo de ruido en ese caso, pero pues Williams solamente lo deja señalado y no se hace mucho hincapié en ello, ¿no? Y pues creo que es claro lo que se quiere allí. Más bien, la precisión lo que busca es que un deseo por la verdad por sí misma, pero sin caer en los pensamientos de deseo, o sea, el deseo de encontrar la verdad, una pasión por comprenderlo bien y como decíamos al principio de la mano de Nietzsche, eh, es una cuestión también de conciencia, de respeto y de honor conmigo mismo como sujeto y también con la persona que pues a la que yo le estoy dando la información, con la que yo comparto la información. Entonces es una cuestión de honor, de respeto y de conciencia conmigo y con los demás. Ya en un segundo momento de este primera parte del capítulo, Williams nos expone los métodos y obstáculos por los cuales habría que transitar para encontrar la verdad, ¿no? Y entonces allí se dice que pues la virtud sigue siendo perdón, la precisión sigue siendo virtud porque apunta hacia a la razón del interés humano, ¿sí? O sea, es del interés del hombre acceder a la verdad y buscarla e investigar para alcanzarla. Entonces, ese interés, como ya veremos, puede ser individual o colectivo, pues que nos lo presentan allí eh, Williams también, ¿no? Y así pues lo relacionamos directamente, o sea, relacionamos directamente la precisión a dos partes o a dos puntos, que sería la voluntad del investigador y los métodos del investigador bajo los cuales se trabaja para encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, por eso se define esos dos aspectos propios del investigador. El primero pues sería ese que va en orden a las actitudes, a las aspiraciones y al deseo del investigador. Las veces la manera en que el investigador quiere alcanzar la verdad, las veces que lo intenta, el trabajo que hace allí para encontrarlo, el cuidado que esto requiere para encontrar la verdad. Entonces es
es complicado, es un proceso largo y claramente pues aquí también se excluye esa resistencia a esos pensamientos que hemos dicho, desidrativos, al autoengaño, y acá se suma otro que es el de la fantasía, ¿no? Resistirse pues a la fantasía. Y el otro aspecto pues son los métodos del investigador, pero este pues cobra sentido cuando la precisión asume su carácter efectivo, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta que en realidad sirvió, pues hay que interesarnos por la manera como esto llegó a ser, y por eso pues los métodos cobran sentido. Entonces, pues allí es importante también tener presente esto, ver cuáles métodos han servido para que el investigador llegue a donde está, que ha sido en últimas encontrar la verdad, ¿no? Bueno, Williams ha venido hablando todo el libro de virtudes del individuo, pero es necesario también reconocer las virtudes que tienen algunas empresas eh, sociales, se llama allí, ¿no? Colectividades, y ya se pasaría de unas virtudes del individuo a unas virtudes colectivas. Y pues aquí las virtudes colectivas hay que tener mucho cuidado porque muchas veces pueden ir sesgadas por esas virtudes individuales, ¿no? O por esos deseos que la persona que hace parte de un colectivo tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado en la delimitación para pues no caer a esas cuestiones que muchas veces sesgan las virtudes de las empresas, ¿no? Esto tiene su tinte político, social, bueno, entonces hay mucho un compromiso como tal de las personas que hacen parte de las empresas sociales para, en últimas, brindar una buena virtud a esa empresa social como tal, ¿no? Dentro de ese mundo que se encuentra el investigador, de la voluntad del investigador, eh, los métodos que es complicado porque allí nos lleva a la crítica que encontramos en este capítulo, y es una crítica que hace Williams a Rorty y a los pragmatistas, ¿no? Y es que muchas veces los pragmatistas dicen que buscar la verdad pues no es tan importante, porque en últimas es algo que es indefinible, indescriptible, y que entonces pues no tendría mucho sentido esa noción de investigar la verdad. Entonces ahí cae la crítica que hace Williams, y es que esto nos llevaría al argumento de la indiscernibilidad, y el otro sería el del escepticismo filosófico. En cuanto al de la indiscernibilidad, dice Williams que lo define mejor, que si la meta de una investigación es establecer verdad, igualmente se recomiendan algunas aserciones y creencias y se rechazan otras porque son falsas, ¿no? Se aceptan las que son verdaderas y se rechazan las que son falsas. Y esto nos dice William que, pues más que una investigación, lo que nos lleva a esto es a aceptar y a asimilar procesos y acuerdos mentales y psicológicos, más que a la investigación como tal de la verdad misma, ¿no? Entonces, aquí el objetivo ya no sería la verdad, sino cómo hacer para que podamos aceptar y asimilar esos asuntos y esos acuerdos que hemos dicho, psicológicos o sociales. Lo que es verdad, y lo que es mentira, pues es mentira y ya, ¿cierto? El problema de esto es pues que habría que ver hasta qué punto esto se hace general. eh, se- Desde los pragmatistas esto se puede aplicar ya sea a verdades obvias como a verdades un poco más complejas, pues ahí está también al interior del problema. Y lo que aquí se dice es que los pragmatistas no piensan mucho en si esto se podría generalizar o no. Y la respuesta es que efectivamente sí se puede generalizar. Y caemos así redonditos a el otro problema, que es el escepticismo filosófico. Y es que, pues entonces, como no puedo yo asumir unas cosas y las acepto como verdaderas y las acepto como falsas, pues entonces allí caemos al escepticismo, ¿no? Pero el problema aquí es que también Williams hace una objeción a este argumento, es que justo cuando se aceptan esos estados sociales o esos acuerdos sociales o psicológicos, pues estamos recurriendo a temas de verdad, en medio de que cómo esa creencia justificada de que esto es verdad, de que se cree que tal cosa, de que se asegura que P, pues aparece inmediatamente la verdad, porque se trabaja mediante una creencia justificada, que es en últimas aquella a la que se llega a través de un método o que está respaldada
por consideraciones que la favorecen no solamente en cuanto a su estilo o porque aparezca más atractiva, sino porque en realidad hay algunas razones que le proporcionan razones mismas para creerse verdadera, ¿no? Y entonces aquí pues entraríamos a algo que sería como el problema, y es que algunas creencias se obtienen, digamos que las personas estando en estados complicados, bajo el efectos de la droga, en lavados mentales, eh, lavados del cerebro, bueno, otras cuestiones. Y entonces ahí habría problema porque pues entonces decimos cómo esas personas aceptan esas creencias. Y esto es lo que nos va a llevar al escepticismo, porque decimos entonces, si hay una persona que no puede dar respuesta del por qué cree lo que cree, o mejor, lo asimila como verdad y cree que lo que está eh, creyendo como tal es verdad, entonces nos llevaría a nosotros también a creer que lo que tenemos es verdad y ya, no hay ningún otro problema, ¿no? Entonces, eh, las personas así estarían convencidas de que sus creencias son verdaderas, ya sea que sepan de la manera en que las están convencidas o no, o de la manera en que las adquirieron o no sus creencias, pero ellas creen que son verdaderas. Y esto nos llevaría a nosotros a decir que, pues, a que esas personas no pueden decir cómo, en qué se sostienen sus creencias sobre la verdad, entonces nosotros también podríamos decir esa misma actitud. Pero entonces, pues, caemos en el escepticismo filosófico, donde no puedo decir que estoy soñando cuando efectivamente estoy soñando. No puedo decir que estoy vivo cuando efectivamente estoy vivo. Y entonces, pues eso ya no tendría sentido allí para Williams, no tiene validez. Entonces, es un poquito complicado allí lo que nos lleva del argumento de la indiscernibilidad a caer al escepticismo filosófico. Sí, que aunque ahí dice el texto que aunque los pragmatistas rechazan ese escepticismo, no significa que no tomen partida de él y que no tomen pues uso de él. Y ya para terminar, nos enfrentamos al problema del método aquí que pues es complicado también y nos habla de los augurios, por ejemplo, como un método para suponer que se va a ganar una batalla, que se va a ganar una guerra, pero entonces pues aquí nos vamos a encontrar que esto pues lo que generan a veces es oscuridad, al igual que esos métodos que están basados bajo fuente de informaciones sobrenaturales, ¿no? Que, pues, que no son efectivas para adquirir información, sino que por el contrario nos complican y nos ofrecen más oscuridad. Y también están los métodos predictivos, hacer la interpretación de estas cosas, de asumir estas cosas como verdaderas, de que va a pasar algo si asumimos esto, pues entonces esos son métodos predictivos y métodos pobres, nos dice William, que en últimas pues no nos lleva a nada. Pero entonces aquí el problema es entonces, pues, ¿cuál es un buen método, no? Eh, William dice que tenía que asumirse de un carácter general, porque pues se asume que la verdad, la noción de verdad es universal y que se tiene una sola verdad, y el sustantivo. Pero entonces a él mismo dice que esto también nos llevaría a un problema, pues bueno, en últimas lo que se dice es que muchas veces el método estaría relacionado mejor con el contenido que de lo que se está investigando, ¿no? Y bueno, ya la parte final, él nos dice que pues este problema del método al final le pertenecen a la teoría del conocimiento y a la metafísica y por tanto no va a hacer mucho hincapié en ello, pero pues entonces lo que sí se quiere aclarar es que la búsqueda de la verdad es un proyecto de una empresa que quiere mejor controlar de una mejor manera la creencia, la formación de esas creencias verdaderas y que las vías para esas creencias van a depender sobre todo de lo que se esté investigando. Entonces, pues allí estaría el problema del método. Y ya pues a manera de cierre me quedo mejor con lo que William nos dice y es que si alguien desea la verdad tiene que trabajar realmente fuerte, no es fácil y por eso yo creo que va encaminado a esa virtud, porque no es fácil encontrar la verdad, a veces está escondida, como él dice, no se nos presenta de manera inmediata, y entonces dice que a veces probablemente nos haga falta persistencia, esfuerzo, etcétera, porque pues la verdad no es fácil de encontrar. Entonces esto quiere decir que obtener una creencia de lo que se tengan buenas razones para creer la verdadera no es fácil y por tanto es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y allí entonces estaría el problema de qué método utilizar, pues el que más se nos acople a estos espacios, ¿no? Bueno, eso sería grosso modo lo que Williams trata de decir en estas páginas. Son muchas cosas, muchos conceptos que pues vamos a analizar ya posteriormente en clase. Muchas gracias.